este vídeo, nuestro principal objetivo será clarificar el concepto de visualización de datos, explicar el contexto en el que surge e indicar por qué es necesaria en el ámbito de tratamiento de datos. ¿Y qué es la visualización? Bueno, en términos generales, visualizar es el procedimiento por el cual podemos representar gráficamente unos datos para facilitar su interpretación, búsqueda o comparación. Dicho de otro modo, este proceso permite transformar los datos en información comprensible por el usuario. Hay que tener en cuenta que la información no solo debe ser comprensible, sino también útil y valiosa. Para que nuestra información resulte útil, nuestros datos deben ser relevantes, como en el caso de las conclusiones y evidencias de un modelo analítico, y además tener un contexto que se requiere para poder interpretar correctamente las conclusiones que entrega la visualización. La visualización de datos no es un proceso nuevo, sino que ha estado presente de diferentes formas a lo largo de la historia. Podemos encontrar un ejemplo en la cartografía, donde la representación de datos en un contexto espacial, tal como constituye un mapa, ha jugado desde la antigüedad un papel fundamental en la gestión y expansión de civilizaciones. Otro ejemplo de relevancia de la visualización en la historia lo podemos encontrar en los portulanos, que son cartas náuticas que recogían las rutas y puertos marítimos más importantes, para cuya elaboración se invirtieron enormes recursos, tanto económicos como humanos. Visualizar correctamente unos datos no solo nos permite comprenderlos, sino que a través de la visualización podemos percibir conexiones que de otra forma hubieran pasado desapercibidas. Esto tiene un gran poder transformador, ya que la credibilidad de cualquier afirmación crece si se apoya en datos y si se soporta en una visualización efectiva que facilite la comprensión de esos datos. Un ejemplo del poder transformador de la visualización de datos serían las rosas de Nightingale, a través de las cuales se pudo demostrar gráficamente que la mayor parte de las víctimas mortales de la guerra de Crimea se producían por una higiene deficiente en los hospitales y no por las batallas. Esto permitió a las autoridades de la época entender el problema existente y como reacción se introdujeron reformas en el sistema sanitario inglés. Otro ejemplo es el mapa del cólera de John Snow, que permitió relacionar la incidencia de un brote de cólera en Londres con una bomba contaminada y clausurarla para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Pero qué importancia toma la visualización de datos en las organizaciones de hoy? En el contexto de Big Data, donde el volumen de información es cada vez mayor y más diverso, la visualización es una herramienta necesaria para hacer más simple lo complejo y permitir manejar y entender esos inmensos volúmenes de datos, de tal forma que se puedan descubrir patrones y conexiones entre los datos e identificar relaciones cercanas entre ellos. Como ejemplo, imagina un dataset o conjunto de datos con los datos económicos y de esperanza de vida de 200 países durante los últimos 200 años. Si revisamos los datos en bruto, ninguna mente humana será capaz de procesar esta información y sacar conclusiones a simple vista. Pero si representamos ese mismo conjunto de datos de forma gráfica y visual, podremos entender mucho mejor los datos y obtener conclusiones que de otra forma no se hubieran podido establecer. Debido también a su utilidad para la identificación de patrones y de relaciones entre los datos, la visualización es un gran aliado a la hora de prever tendencias en los datos y facilitar la visualización de diferentes escenarios, lo que proporciona una gran ventaja competitiva y una mayor capacidad de actuación por parte de la organización. Los datos ganan verdadero valor cuando se utilizan para influir y para impulsar a una gran audiencia a tomar acción. Sin la visualización, los datos solo cuantifican hechos, pero con ella los datos tienen la capacidad de inspirar y de transformar la forma de ver el mundo que les rodea. De esta forma, la visualización es clave para hacer de Big Data un apoyo en la toma de decisiones de las organizaciones, al emerger como el valor real detrás de los datos y hacer del análisis de Big Data un activo de más alto valor. Resumiendo los conceptos que acabamos de ver, en el contexto de Big Data, donde el volumen de datos se multiplica por razones enormes, una buena estrategia de visualización es crucial para conseguir como objetivos: primero, comprender los datos con los que estamos trabajando. Segundo, mostrar información útil y a veces desconocida. Tercero, prever tendencias. Cuarto, facilitar la visión de las ventajas competitivas y de los escenarios más efectivos. Quinto, identificar relaciones cercanas. Y sexto, facilitar la toma de decisiones y el diseño de estrategias del día a día en las organizaciones.